Hola, muy buenos días con todos. Nos encontramos otra vez en la página, el espacio de la Sociedad Peruana de Filosofía. Primero quiero decir que la Junta Directiva de la Sociedad Peruana se ha renovado para el periodo 2023-2025 y ha sido elegido el profesor Rubén Quirós para, para este nuevo periodo. Así que la sociedad va a continuar con ese compromiso de seguir impulsando la filosofía peruana a través de muchas actividades que se van a venir durante este tiempo. Esta mañana tenemos en el estudio a Pablo Quintanilla. Él es socio también de la Sociedad Peruana de Filosofía, un socio activo además. Él es profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se especializa en filosofía de la mente y lenguaje, epistemología y teoría de la acción. Entre otros, es autor de los libros La comprensión del otro 2019 y coautor de Pensamiento y Acción, La filosofía peruana a comienzos del siglo XX, 2009. Además, es coautor de este libro que vamos a presentar hoy, o del que vamos a hablar hoy, publicado este año, 2023, y que titula Epistemologías andinas y amazónicas, conceptos indígenas de conocimiento, sabiduría y comprensión, publicado por el Fondo Editorial de la UCP. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto y un placer. Gracias, Pablo, por haber aceptado esta entrevista. Vamos a comenzar preguntándole a Pablo por el proyecto, cómo surgió porque allí en el libro mencionas que surgió el año 2019, si no me equivoco. Sí. Bueno, en efecto, este es un proyecto internacional que involucra a muchos países. Los países involucrados son Perú, Ecuador, Sudáfrica, India, Corea del Sur, Japón, Marruecos, pero también tiene sedes en Estados Unidos, en 3 universidades americanas, que son UCLA, Rutgers y la Universidad de Pittsburgh. Ahora, la idea del proyecto es estudiar 3 conceptos filosóficos en lenguas no occidentales y no indoeuropeas. Esos 3 conceptos filosóficos son conocimiento, comprensión y sabiduría, para ver si es que hay elementos comunes o no, es decir, si hay universales filosóficos, como se diría, o no los hay, y para comparar la manera como Occidente, la tradición occidental, ha analizado estos 3 conceptos filosóficos con la manera como se entienden en tradiciones no occidentales. Porque, de alguna manera, Occidente, la filosofía occidental, la filosofía europea, nacida en griega, tiene un presupuesto muy debatible. El presupuesto es que el análisis conceptual que se hizo desde los presocráticos y Platón en adelante tiene valor universal, que la manera como se analiza el conocimiento o el ser, o la manera como se analiza la virtud, es válida para todos los seres humanos. Y podría ser que no, podría ser que simplemente sea un análisis de los significados de una palabra en el griego ático, que además es una variedad del griego en cierto momento de su historia, y que eso haya de alguna manera arrastrado o influido en toda la tradición filosófica occidental, pero evidentemente no en las tradiciones no occidentales. Claro, Pablo, entiendo que hay un debate también, y con comienza el libro, acerca de la filosofía, cómo la entendemos, en un sentido abierto o un sentido cerrado. Y de todas maneras que el sentido abierto es precisamente la manera de entender la filosofía que puede incluir también a otros saberes y otros pensamientos, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, hay un debate antiguo respecto de si la filosofía debe entenderse solo en el sentido occidental que se inicia en Grecia, o si hay una filosofía no occidental. Ese es un debate muy antiguo. Hegel, por ejemplo, sostenía que no se puede hablar de filosofía de la India ni de filosofía de la China, menos aún de filosofía americana, que la filosofía es un producto griego, ¿no? Entonces, uno podría decir, Heidegger obviamente decía lo mismo, entonces uno podría decir que hay un sentido amplio y un sentido estrecho de filosofía, ¿no? En el sentido estrecho, más restrictivo de filosofía, la palabra filosofía denota a un tipo de producto cultural que nació en Jonia, hacia el siglo VI a.C., y que tiene ciertas características
muy puntuales. Por ejemplo, es un discurso sobre las últimas causas, sobre los conceptos más generales, tiene características metalingüísticas, tiene características argumentativas. Entonces, ese es el sentido específico en el que podemos hablar de filosofía. Pero en un sentido más amplio, que es tan válido como el primero, toda sociedad, probablemente toda comunidad, se ha planteado preguntas que nosotros, utilizando un término griego, llamaríamos preguntas filosóficas, ¿no? Toda sociedad seguramente se ha preguntado si las creencias que tiene son verdaderas o no lo son. Toda sociedad se ha preguntado cuál es la manera de llevar una vida buena o de vivir una vida buena. Toda sociedad se ha preguntado si es que el universo que conoce ha tenido un origen en el tiempo o no ha tenido un origen en el tiempo. Esas son preguntas filosóficas, ¿no? El hecho de que no se las haya planteado de la manera como Grecia se las planteó no significa que no sean filosóficas. Entonces, si alguien me pregunta a mí, por ejemplo, ¿hubo filosofía en el Perú antes de la llegada de los europeos? Yo diría, primero dime si quieres que te conteste en el sentido restrictivo o en el sentido amplio. Si me dices en el sentido restrictivo, obviamente no hubo filosofía porque no tenía las características que tiene la filosofía griega. Pero en el sentido amplio, probablemente sí. Lo que pasa es que no tenemos registros, ¿no? Pero es casi indiscutible que ha habido individuos y grupos de individuos que se han planteado estas preguntas. El problema es que se han perdido para siempre, ¿no? Porque no tenemos ninguna manera de registrarlo, excepto alguna crónica en el que, por ejemplo, Garcilaso de la Vega dice que había amautas que eran como filósofos, o Juan Yumpa, que sostiene también la existencia de tales y cuales preguntas, los manuscritos de Huarochirí, etc. Pero entonces, como no tenemos más información y más evidencia que esa, nosotros hemos optado por otro camino. Y el otro camino es estudiar los conceptos en lenguas no occidentales y ver qué presupuestos filosóficos tienen, específicamente presupuestos epistémicos. Entonces hemos estudiado conceptos epistémicos en quechua, por ejemplo, yachay, rixi, musyay, ¿no? Pero como el quechua tiene 500 años de interferencia del castellano, más interesante desde el punto de vista del proyecto nos resultan las lenguas amazónicas, porque las lenguas amazónicas tienen muy poca interferencia del castellano. Incluso hemos estudiado el urarina, que es una lengua muy poco conocida, que se habla en el Valle del Chambira, que queda en Loreto, en el norte de Loreto, casi llegando a la frontera con Colombia, que es además una lengua aislada. Que sea una lengua aislada significa que no pertenece a ninguna de las familias tradicionales, como la familia Pano, como, en fin, las diversas familias tradicionales de lenguas amazónicas. Entonces, en ese caso, dado que no tenemos registro escrito, lo que hemos hecho es considerar los términos, las palabras que tienen sentido epistémico al día de hoy, como que son de alguna manera palabras que conservan conceptos que pueden tener cientos, miles de años de antigüedad. Y entonces, al analizar estos conceptos, lo que estamos estudiando es presupuestos filosóficos que han quedado de alguna manera registrados en la lengua. A pesar de todos los cambios que tiene, han quedado de alguna manera conservados en la lengua. Entonces, ese ha sido el objetivo. Hemos estudiado lenguas vivas, esperando que estas lenguas vivas, de alguna manera, conserven, como si fueran, entre comillas, fósiles conceptuales, presupuestos filosóficos que son muy antiguos, ¿no? ¿Y alguno de estos conceptos filosóficos, Pablo, que haya sido el que más te ha llamado la atención? Sí, mira, muchos, ¿no? Muchísimos. Por ejemplo, te pongo un caso. En las lenguas occidentales, que en realidad son lenguas indoeuropeas, ¿no es cierto? Su origen es el pre-proto-indoeuropeo. Las diversas palabras para conocimiento, en griego, en latín y en todas las lenguas romances, por supuesto, en todas las lenguas germánicas, por supuesto,
están asociadas básicamente con dos cosas. Por una parte con representación, o sea, el conocimiento es la capacidad de representar la realidad. La realidad se nos presenta a los sentidos, de cierta manera, y nosotros representamos eso mentalmente. Entonces, tú tienes conocimiento de algo, tú tienes conocimiento de un aspecto de la realidad, si es que puedes representar mentalmente la realidad de una manera que corresponda a los hechos, ¿no? Ese es más o menos uno de los sentidos en que se entiende conocimiento. Y el otro sentido está asociado a la metáfora de la visión, porque en todas las lenguas los conceptos abstractos proceden de conceptos concretos. Entonces, por ejemplo, la palabra castellana verdad viene del latín veritas, que a su vez está asociado a la palabra video, que significa yo veo. Entonces, la metáfora visual, la metáfora ocular, es central en los conceptos epistémicos indoeuropeos. Por ejemplo, en el griego, verdad se dice aletheia, que significa desocultar, y uno desoculta algo, ¿para qué? Para verlo, ¿no? Gnosis, eidos, todas estas palabras remiten a algo visual. De igual manera, nuestras metáforas son visuales, tenemos cosmovisiones, ¿no? No cosmoaudiciones. Al mismo tiempo, decimos que se vio con claridad algo, cuando dices que lo entendiste. No dices lo escuché con precisión, no, dices lo vi con claridad. En Platón, la metáfora de la luz como el indicador de conocimiento es omnipresente. Pero, por ejemplo, en el quechua, la palabra yachay, que es la palabra que se utiliza, una de las palabras, pero quizá la más importante, que se asociaría con conocimiento, no tiene este sentido representacional, tiene un sentido más práctico, ¿no? Uno sabe algo cuando sabe hacer algo, cuando sabes techar una casa, cuando sabes arar el campo, cuando sabes hablar una lengua. Eso por una parte, o sea, no hay el sentido representacional, sino el sentido práctico, saber hacer algo, más que poder representarte algo. Entonces, mientras que en Occidente el conocimiento es, de alguna manera, algo que supone una dualidad entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, en quechua y yachay no supone esa dualidad, supone la habilidad de modificar la realidad, de transformar la realidad. Eso de un lado. De otro lado, la raíz de yachay, que como hace un momento dije, todos los términos abstractos están asociados a términos concretos, la raíz de yachay tiene que ver con habitar, con tener querencia en algo, con sentirse cómodo en algo, con vivir, convivir en algún lugar, ¿no? Entonces, el conocimiento no es tanto algo que tú reproduces del mundo exterior, sino un tipo de práctica en la que te sientes cómodo, una práctica en la que sientes querencia, que es uno de los términos que tradujeron los primeros diccionarios quechuas, ¿no? O, para cambiar de ejemplo, ya no un concepto epistémico, sino de otro tipo, por ejemplo, fíjate la palabra libertad, ¿no? La palabra libertad, que procede obviamente del latín, ¿no? Y está asociado al griego eleutheria, en todas las lenguas occidentales, o por lo menos la mayor parte de ellas, está asociado a no ser esclavo, a no tener limitaciones, a no tener impedimentos, a no tener obstáculos, ese es el sentido concreto. Pero en Urarina, el equivalente de la palabra libertad no tiene nada que ver con eso. En Urarina, el equivalente de la palabra libertad, en su sentido concreto, es el claro del bosque, o sea, un espacio vacío, un espacio amplio, no influido, digamos, o no determinado, si tú quieres, por el resto del bosque. Entonces, el punto central que yo quisiera subrayar, mi querido Carlos, es esto. La filosofía occidental, la filosofía griega, ha nacido con dos presupuestos. Un presupuesto universalista y un presupuesto etnocéntrico.
El presupuesto universalista es el presupuesto según el cual hacemos filosofía, no en griego, no en latín, no en hebreo, no en sánscrito, hacemos filosofía para analizar el significado real de los conceptos. Cuando Platón analizaba la palabra episteme, no quería saber qué significa la palabra episteme en griego, quería saber qué es el conocimiento. Entonces, está presuponiendo que hay algo que es el conocimiento y que es independiente de la manera como lo llamamos en griego o en egipcio, antiguo o lo que fuere. Claro, Platón estaba presuponiendo también las formas, las ideas que se instancian en las palabras, ¿no? Pero si nosotros no creemos que existan esas ideas platónicas, esas formas, esos arquetipos platónicos, lo que tenemos que preguntarnos es, cuando analizamos un concepto, ¿estamos analizando algo más que el significado de una palabra en una lengua determinada? Y si estamos analizando algo más, ¿qué es ese algo más? Y si hay elementos comunes entre las diversas palabras que en las diversas lenguas significan conocimiento, ¿por qué son comunes? ¿De dónde procede esa comunidad, esa universalidad de haberla? Entonces, mi sospecha, y una sospecha que muy probablemente será corroborada por los estudios que estamos haciendo, pero recién estamos en ese proceso, es que vamos a encontrar elementos universales y vamos a encontrar elementos que no lo son. Pero, o sea, que son culturales. Y si nos preguntamos cuáles son esos elementos universales y por qué son universales, probablemente descubramos dos cosas. Probablemente descubriremos que algunos tienen que ver con la evolución del cerebro. La evolución del cerebro del Homo sapiens ha hecho que todos los Homo sapiens, no importa si viven en África, en la Amazonía peruana o en la India, todo Homo sapiens tiene la disposición para distinguir entre representaciones correctas y representaciones incorrectas de la realidad, o sea, entre verdadero y falso, que es algo que además los niños de cualquier época, de cualquier sociedad, de cualquier comunidad, empiezan a entender entre los 2 y los 3 años, ¿no? Entonces, eso te da una pista de que es algo que está ya integrado en el cableado cerebral. Probablemente entonces encontremos que hay concepto de verdad en cualquier comunidad, más allá de si ese concepto está lexicalizado, o sea, más allá de si en esa comunidad hay una palabra para verdad, porque hay personas y comunidades que tienen un concepto, aunque ese concepto no esté lexicalizado, ¿no? Entonces, lo que te estaba diciendo es que si encontramos rasgos universales, mi sospecha es que esos rasgos universales van a proceder, uno, de algunas características universales del cerebro que son producto de la evolución, y dos, de algunas características que no son parte de la evolución del cerebro, pero que son necesarias para la adaptación al medio, ¿no? Entonces, probablemente encontremos algunos conceptos universales que son innatos, que son hereditarios, por ejemplo, el concepto de causalidad. No se puede sobrevivir en el mundo si no tienes concepto de causalidad, ¿no? El concepto de objeto, el concepto de animado, inanimado, probablemente sería universal el concepto de verdad, ¿no? Pero quizá el concepto de justificación no lo sé todavía. Pero podría ser que el concepto de justificación no sea universal, sino que haya algún otro tipo de concepto que de alguna manera reemplace a ese y que tenga mayor universalidad. Gracias, Pablo. Muy importante lo que menciona acerca de la filosofía, que pues todos sabemos que nació en Europa. Sin embargo, no es un producto exclusivo de Europa, porque hay que abrir el concepto de filosofía y en ese sentido todos los pueblos del mundo han reflexionado sobre los grandes problemas de la existencia y del mundo. Eso es lo que nos dice Pablo, y hay elementos comunes, ¿no? con la filosofía europea, occidental, pero también hay elementos en los que se diferencian. Hay algo que mencionas también en el libro, Pablo, sobre que este no es un libro de académicos, ¿no? Sino que los pueblos nativos han participado también en él de forma activa. Sí. Bueno, los pueblos nativos han participado de forma activa de dos maneras, ¿no?
En un primer sentido, gracias al trabajo de campo que se ha realizado. Lo hemos realizado en quechua de Andahuaylas. Hemos tenido dos personas que son autores del libro, Lucho Mujica y Gavina Córdoba, que nos han ayudado a hacer una especie de léxico de términos epistémicos en el quechua de Andahuaylas. Hemos hecho trabajo de campo, bueno, por supuesto lo han hecho especialistas, antropólogos, ¿no? Lingüistas, no lo he hecho yo, lo ha hecho un equipo de especialistas, ¿no? El Shipibo de Pucallpa y el Urarina, como te mencioné, del Valle del Chambira, además el castellano de la costa central del Perú como grupo de control. En ese sentido hay una primera participación. En un segundo sentido hay un último capítulo en el libro que es muy importante, en el que un grupo de antropólogos dialogan con miembros de diversas comunidades, Shuar, Ishuar, Achuar, y que son comunidades amazónicas, acerca de cómo entienden la sabiduría, cómo entienden el conocimiento, cómo entienden la comprensión, cómo se entienden ellos mismos en relación al mundo occidental. Entonces, no es solamente un libro de académicos describiendo a comunidades indígenas, nativas, peruanas y ecuatorianas, porque hay varios grupos ecuatorianos también de la Amazonía ecuatoriana. Es un grupo donde se ha dado voz a las propias comunidades para que expresen cómo se sienten ellos, cómo se ven ellos en relación a un mundo dominado por Occidente, ¿no? ¿Cuál es su percepción de eso? Y en este caso, decías al comienzo que te ha parecido particularmente relevante la participación de las comunidades de la selva, ¿verdad? O de la Amazonía, porque el lenguaje que ellos usan está mucho menos contaminado por el castellano. Eh, y bueno, no sé si podrías contarnos un poco más sobre esto. De repente, ¿hay alguna lengua en particular? O cómo se da este fenómeno, porque imagino también que hay comunidades de la selva que están mucho más cerca, digamos, a las ciudades, y hay comunidades también selváticas que están mucho más alejadas, ¿no? Y probablemente en estas alejadas es donde hayan encontrado mejores recursos. Por supuesto. Mira, nosotros, los peruanos y los brasileños, bueno, los ecuatorianos, los colombianos, todos los que compartimos la Amazonía, tenemos la increíble suerte de que tenemos en nuestros países, ahí nomás, a un par de horas en avión, o en helicóptero o en bote, las últimas comunidades vírgenes o casi vírgenes de influencia occidental. Eso ya prácticamente no existe en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, África tiene una tradición de 200 años de interferencia occidental, ¿no? Tú vas a África y todos hablan o inglés o francés, porque han sido colonias desde hace 200 años o poco menos de pueblos occidentales europeos. En cambio, en la Amazonía peruana, para empezar, todavía hay comunidades no contactadas, muchas, ¿no? Eso en primer lugar. Además, es muy riesgoso contactarlas, porque si uno contacta a una comunidad previamente no contactada, lo que va a ocurrir es que va a llevar muchos virus, muchas infecciones, muchas enfermedades que podrían diezmar esa comunidad o simplemente aniquilarla. Entonces es una cosa extremadamente delicada. Pero tenemos también comunidades que han sido relativamente recientemente contactadas, ¿no? Y entonces estas comunidades mantienen sus tradiciones, mantienen sus costumbres y sobre todo mantienen su lengua, ¿no? Y entonces esta lengua tiene poca interferencia del castellano. Y la poca interferencia del castellano incluso permite que su lengua, por ejemplo, en el caso del Urarina, se mantenga más o menos aislada del castellano. Entonces puede haber personas bilingües, entonces o te hablan castellano o te hablan Urarina, pero el castellano no ha influido demasiado en el Urarina, ¿no? Y hay todavía muchas personas que solo hablan la lengua amazónica, que solo hablan el Urarina, entonces en ellos ya la interferencia es mínima todavía.
Eso a diferencia de lo que ocurre en el quechua, ¿no? Como conversábamos hace un rato, el quechua tiene 500 años de interferencia del castellano, ¿no? Y en temas que son cruciales. Por ejemplo, en quechua no existe un verbo para creer. No puedes decir, Juan cree que es de día. No puedes decirlo, ¿no? No hay verbo para creer. ¿Cómo dirías en quechua, Juan cree que es de día? Utilizarías el verbo decir. Entonces dirías, Juan dice que es de día, donde la palabra quechua para decir es nin, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Porque, bueno, el quechua hablante asume que si Juan dice que es de día es porque lo cree, ¿no? Muy bien. Sin embargo, cuando llegan los europeos hace 500 años, para ellos es muy importante, como te imaginarás, que exista un verbo de creer, porque esto es parte del proceso evangelizador. Entonces convierten la palabra nin en una palabra que tiene dos significados, creer o decir. Pero el quechohablante, al día de hoy incluso, solo utiliza nin para creencias religiosas y específicamente cristianas, ¿no? Entonces, normalmente no utilizaría nin para creencias en otros aspectos de la realidad, sino para creencias en este sentido. Entonces, fíjate cómo las lenguas, en medio de la tremenda influencia que pueden tener de la lengua dominante, porque en el caso del Perú la lengua dominante es el castellano, ¿no? La lengua subordinada es el quechua, incluso de esta manera las lenguas mantienen su propia identidad. O sea, obviamente toda lengua está siempre cambiando, y los lingüistas, bueno, han estudiado muchísimo cuáles son los procesos de cambio lingüístico, ¿no? Pero hay aspectos de la lengua que cambian más rápidamente que otros, ¿no? La fonética cambia rápidamente, la morfosintaxis cambia rápidamente. Sin embargo, la semántica tiene una cierta estabilidad, a pesar que también cambia, tiene una cierta estabilidad en el tiempo que te permite estudiarla para, de alguna manera, reconstruir la visión que hablantes de hace 500 años tenían de la realidad. Entonces, el estudio de una lengua es un material extremadamente rico para reconstruir una visión del mundo, ¿no? Porque hay esa suerte de inercia, esa suerte de estabilidad en medio del cambio que te permite reconstruir una cosmovisión, ¿no? Gracias, Pablo. Vamos a ir ya cerrando la entrevista y ahora sí pasando a un tema un poquito más político, digamos. Estamos viendo que pues bueno, el mundo está asolado por posiciones un poco dogmáticas, bueno, un poco no, bastante dogmáticas, de extremos, extremas derechas, de extremas izquierdas también. Y en el libro tú mencionas una palabra importante que es la comprensión del otro, porque entiendo que estas posturas que son extremas entienden anular al otro, ¿no? No buscan comprenderlo, sino anularlo. ¿Y qué sentido le das a esta palabra para el contexto actual también? Bueno, ese es un tema muy complejo, ¿no? Porque en efecto, hoy, como nunca en la historia de la humanidad, vivimos en un planeta relativamente pequeño, prácticamente todos integrados, excepto estas pequeñas comunidades amazónicas que viven al margen de lo que pasa en el resto del mundo, quizá para bien de ellos, no lo sé, pero todos los demás vivimos perfectamente integrados. Entonces, si bien la historia de la humanidad es la historia de la intolerancia, de la guerra, de la pobreza, de la explotación, de la ocupación, de la colonización, esa es la historia de la humanidad. En el pasado, eso ha estado de alguna manera restringido a espacios específicos, es decir, lo que ocurría en Europa no necesariamente afectaba a América, ¿no? Lo que ocurría en Asia no afectaba a Oceanía, ahora todo está afectado, ¿no? ¿Y cuál es la característica que, como tú bien has señalado, de alguna manera describe los tiempos actuales? Bueno, los extremismos y los dogmatismos, los fundamentalismos, ¿no?
La palabra fundamentalismo es muy útil aquí, porque una persona fundamentalista es una persona que cree que hay creencias fundamentales que no pueden ser cuestionadas, ¿no? Creencias fundamentales que no pueden ser puestas en duda. Entonces el fundamentalista es una persona fundamentalmente acrítica, que no es autocrítica. Y entonces su naturaleza no crítica y no autocrítica lo convierte en defensor de proyectos que otras personas podrían no tener. Ahora, hay una diferencia muy importante entre comprender al otro y tolerar al otro, ¿no? Hay mucha gente que sostiene que lo que le falta al mundo es tolerancia. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso por una sencilla razón, porque uno tolera al otro cuando lo aguanta porque no le queda más remedio, ¿no? Y ese no debería ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo no debería ser soportar al otro porque no me queda más remedio, porque si yo pudiera lo eliminaría, ¿no? Ese es el concepto de tolerancia. El concepto de comprensión es, en realidad, participar de la visión del otro, porque eso me enriquece a mí. Y el hecho de que el otro participe de mi visión de las cosas, lo enriquece al otro. Entonces, el concepto de comprensión es mucho más rico y más valioso que el concepto de tolerancia, porque el concepto de comprensión implica la generación de un vínculo. El concepto de tolerancia no. Si yo tolero a mis vecinos, pues los aguanto, los soporto, me los banco, como dicen ahora los argentinos, pero no tengo ningún vínculo con ellos. En cambio, si yo comprendo a mis vecinos, yo sí estoy generando un vínculo con ellos. Entonces, lo que el mundo necesita no es tolerancia, necesita comprensión. Y para que haya comprensión tiene que haber una serie de elementos. Por una parte, tiene que haber una actitud autocrítica, que el fundamentalista y el extremista no la tienen. Vemos con frecuencia candidatos políticos en diversas partes del mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en Italia, en Holanda y en muchos otros lugares, bueno, en Perú sin duda también, que tienen cero autocrítica y por tanto cero capacidad de comprensión, ¿no? Ellos ya son dueños de la verdad y cualquiera que no comparta la visión que tienen ellos debe ser eliminado. O sea, lo central del fundamentalista extremista es el deseo de eliminar al otro. Claro, no lo eliminan físicamente metiéndole un balazo porque no pueden y porque si pudieran irían presos, pero sí lo eliminan en el sentido en que eliminan su voz, eliminan su punto de vista. Mira, por ejemplo, Carlos, el concepto de caviar, ¿no? Que es tan famoso en la política limeña, no peruana, limeña. Sí, no sé, tú estás en Cajamarca, yo soy arequipeño, pero yo no escucho, si me voy a Tacna, yo no escucho la palabrita caviar, ¿no? Pero la escucho en Lima. ¿Ah? Acá tampoco. Bueno, felizmente, ¿no? ¿Qué cosa es un caviar? La palabrita caviar, ¿sabes para qué sirve? Para cancelar al otro. Sirve para silenciar al otro, sirve para taparle la boca. Entonces, cuando alguien dice algo que no le gusta a la ultraderecha, porque critica 1 milímetro de lo que ha dicho la ultraderecha, una gota de su visión del mundo, es un caviar, ¿no? Entonces, al caviar no hay que escucharlo. Es una manera de silenciarlo. Es una manera de funarlo, como dicen los chicos ahora, los jóvenes, ¿no? Entonces, ahí estás bloqueando la conversación. Estás bloqueando toda posibilidad de comprensión. Te queda la tolerancia, si quieres. O sea, lo toleras al caviar, que siga viviendo ahí, pero no quieres saber nada con él, ¿no? Y además, en el caso particular de la palabrita caviar, es muy gracioso, porque es una palabra importada de Francia, importada del uso que la izquierda marxista hacía de aquellos que se declaraban ser de izquierda y procedían de un sector clase mediero o burgués, ¿no? O sea, incluso la palabrita es alienada, ¿no? Porque en el Perú, ¿quién come caviar? Nadie. En el Perú no comemos caviar. Entonces, ser un caviar en el Perú es ridículo, ¿no? Entonces, quien utiliza la palabra caviar no solo es una persona alienada, es una persona con poca creatividad, porque ha podido elegir un término más apropiado, y tercero, es una persona que quiere cancelar
al otro, no quiere hablar con el otro. Entonces, es interesante, Carlos, saber quiénes usan la palabra caviar en el Perú, los dos extremos. Es decir, la izquierda extrema de Cerrón y la derecha extrema, bueno, de ya toda esta gente, ¿no? López Aliaga y en fin, los fujimoristas. Entonces, ahí sí se ponen de acuerdo. ¿En qué se ponen de acuerdo los extremos? Se ponen de acuerdo en que no quieren saber nada de cualquiera que los critique, de cualquiera que opine, cualquiera que piense. No quieren saber nada. O sea, en eso sí están de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el Congreso peruano hoy día? Hay un acuerdo de fundamentalistas. En eso se han puesto de acuerdo. Claro, si llegaran al poder, se matan, ¿no? Porque si tú juntas a dos fundamentalistas, nunca vas a tener una conversación. Lo que vas a tener es uno que va a salir en cajón y el otro que va a tener una pistola humeante en la mano, ¿no? Pero como no tienen el poder pleno todavía, y esperemos que no lo tengan nunca, entonces ahora sí se han aliado para eliminar a cualquier voz crítica, a cualquier voz pensante. O sea, prefieren la izquierda extrema de Cerrón, prefiere a López Aliaga que a un político de centro honesto. Y la extrema derecha prefiere a Cerrón que a un político de centro honesto. ¿Por qué? Porque los dos extremos se entienden en eso. Se entienden en que no les interesa dialogar con nadie, les interesa imponer algo. Y por supuesto hay un elemento adicional, ¿no? Que estos dos extremos se han convertido en mafias económicas. O sea, ya lo que está primando ahí es el dinero que pueden obtener, el poder que pueden obtener. No el pensamiento, no la ideología, eso les da igual. Eso ya pasó a un segundo nivel. O sea, es el mercantilismo puro, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en la política peruana y en particular en el Congreso. Gracias, Pablo. Para finalizar este libro, me ha parecido sumamente importante porque creo que ayuda a construir el país, a construir mejor el Perú, digamos, porque, digamos, cuando se promueven obras o servicios de desarrollo en pueblos, sobre todo como estos, muy alejados, siempre se impone con una lógica, ¿no? Una lógica muy, muy occidental, muy limeña. Y este libro aporta en ese sentido. Te dice, oye, estos pueblos tienen una forma de pensar, reflexionan sobre el mundo de esta manera. Y para poder, digamos, concertar con ellos obras o servicios de desarrollo, también pasa por allí, ¿no? Por comprender cómo piensan. Entonces este libro es una invitación a eso, a que cualquier corporación que quiera intervenir en estos pueblos, pues tenga como libro de cabecera básico a este, ¿no? Al libro Epistemologías Andinas y Amazónicas, Conceptos Indígenas de Conocimiento, Sabiduría y Comprensión, que acaba de publicar este año 2023 varios autores, ¿no? Entre ellos Pablo Quintanilla. Para cerrar la entrevista, Pablo, ¿dónde más se va a presentar el libro? ¿Qué es lo que se viene sobre toda esta serie de presentaciones públicas? Bueno, lo primero es que estoy totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que tener una mirada diferente de nosotros mismos, ¿no? Hasta el día de hoy, la persona andina o la persona amazónica es vista de manera totalmente paternalista, ¿no? Qué lindo, mira sus colores, mira cómo se viste, mira su llamita. Bueno, eso no suma nada, ¿no? Lo que hay que hacer es dialogar, comprendernos, no tolerarlos, comprendernos, que nosotros los comprendamos, ellos nos comprendan. Pero tampoco lo pongo en términos de ellos contra nosotros, porque no es que nosotros seamos un grupo y ellos sean otro grupo, estamos mezclados y tenemos que seguir mezclándonos, ¿no? Entonces, por eso comenzamos la presentación de este libro fuera de Lima, en Arequipa, que es un valle interandino, en medio de los Andes, ¿no? Aunque muchos de mis paisanos arequipeños digan que Arequipa no es sierra, sino costa. Bueno, yo nunca he entendido eso, porque Arequipa está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, entonces no me puedo imaginar una costa que esté a 2.300 metros sobre el nivel del mar, así que hemos empezado en la sierra. Hemos tenido ya tres presentaciones,
dos presentaciones en Lima, una en el Congreso Nacional de Filosofía, otra que ha sido hace poco en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Con eso terminamos el año. El próximo año vamos a tener un congreso el 24 y el 25 de abril, abierto a todo el mundo, libre, sobre epistemologías andinas y amazónicas, pero el concepto central va a ser el concepto de descolonización de la filosofía, para lo cual hemos invitado y va a venir como keynote speaker, como conferencista principal, una filósofa sudafricana, Beli Mitova, es profesora de la Universidad de Johannesburgo, que va a hablar precisamente del concepto de descolonización y otros filósofos más, invitados extranjeros. También vamos a presentar el libro en la Universidad Nacional de La Cantuta, también vamos a presentarlo en la Universidad de San Marcos, estamos teniendo conversaciones, pero todavía esto sigue siendo en Lima, pero yo lo que quiero es hacer una presentación, por ejemplo, en Andahuaylas, me gustaría hacer una presentación en Pucallpa, que es donde hemos recogido material, y donde podamos encontrar una bienvenida, ahí estaremos nosotros presentando el libro también. Y finalmente, imagino que lo pueden adquirir atrás del fondo editorial de la PUCP, pero quizá también hay otras librerías, me imagino, ¿verdad? En las principales, debe ser. Bueno, Rey. Claro, de hecho, si es que alguien lo quiere por delivery, ya sea en versión física o en versión virtual, en la página web del Fondo Editorial de la Universidad Católica, pero también en Lima se consigue en el Virrey, en la Librería Sur, en la Librería Comunitas, en Arequipa se consigue en la Librería Licántropo, y bueno, eso por ahora, porque es difícil distribuir libros en el Perú, pero para alguien que viva fuera de Lima, lo más fácil sería a través del Fondo Editorial de la Universidad Católica por la web, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Además, no va a ser la última vez que te tengamos aquí, te vamos a seguir invitando para estos 2 años que se vienen. Y bueno, los mejores deseos con el libro, con todas las presentaciones. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias por esta amable invitación, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias. Y bueno, decirles, como ya lo había dicho al inicio, la Junta Directiva de la Sociedad Peruana se ha renovado y durante estos años que se vienen tenemos varios proyectos en mente que los vamos a realizar, así que estén pendientes de nuestra página, en Facebook, en Instagram, como Sociedad Peruana de Filosofía. Bueno, muchas gracias, ya nos vemos pronto. Nos vemos, gracias, chao.